Buenos días, muchas gracias a Manuel, al Instituto por la invitación, al Cubic Center y la Universidad de Miami, por darme la oportunidad de hablar hoy día de un tema que tal vez es el más grave en América Latina, pero no es el único. Por eso he querido titular esta charla Bolivia, la no democracia. Para eso vamos a fijar, como siempre, un pequeño marco teórico, recordando algunos conceptos que nos han de servir después para analizar una realidad que se presenta hoy día en mi país. En el marco teórico, recordemos primero qué es la democracia. Esta es una tarea ardua porque hay una cantidad de definiciones de democracia. Simplemente yo voy a tomar algunas para ilustrar el trabajo que después vamos a realizar. Giovanni Sartori nos dice que la democracia es la posibilidad de elegir a los gobernantes, de tener opciones electorales que permitan cambiar el voto, de expresar disenso, y que si estos mínimos elementos que tienen que ver con elección y con libertad no están presentes, no hay democracia. Hay una definición un poco más contemporánea que leyendo el último libro, uno de los últimos libros de Mariano Grondona, el post-kirchnerismo, he encontrado, donde Grondona nos dice que él podría definir la democracia como la civilización del encanto y del desencanto. Y describe esta civilización del encanto y del desencanto, mostrando que cuando un gobernante es elegido y llega al poder, lo hace porque la gente está encantada con la propuesta de ese candidato. Pero que conforme transcurre el tiempo de su gestión, 4, 5 o 6 años, se produce un desencanto por la misma realidad y la realidad de lo que es el gobierno, que provoca que crezca otro encanto a la gente que está en la oposición, y de esa manera Grondona, a través de esta su frase del encanto y del desencanto, nos muestra que la democracia es básicamente algo que Guillermo Lustó también ha dicho, la posibilidad de que la oposición tome el poder por la vía democrática en una sociedad políticamente organizada. Otro concepto de democracia, un poco más académico, nos lo proporciona Philipp Schmitter, que dice: la democracia es un régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos, que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes. Leonardo Morlino nos da elementos que hacen a la calidad de la democracia y dice: una democracia debería primero ser un gobierno de la ley, en segundo lugar tener transparencia y rendición de cuentas, el famoso accountability norteamericano, tener reciprocidad, correspondencia y capacidad de respuesta de la gente que está detentando el poder, permitir la ampliación de los ámbitos de participación y resolver problemas de participación y de justicia. Lo cierto es que la democracia debe poseer por lo menos 3 elementos: soberanía popular, libertad e igualdad. Y yo quiero, en vez de profundizar en definiciones que les he mencionado, hay muchas, más bien referirme a las características de la democracia, y a partir de las características de la democracia quedarnos con el concepto de democracia en el campo de la doctrina. Las características que una democracia debe tener son, en primer lugar, una constitución que limite los diversos poderes y que controle el funcionamiento del gobierno. En segundo lugar, tiene que haber división de poderes. El poder no puede estar concentrado en una persona bajo ninguna figura, bajo ningún pretexto. En tercer lugar, el derecho a votar y ser votado en elecciones limpias y transparentes es fundamental como elemento característico de la democracia. En cuarto lugar, la vigencia de los derechos humanos, teniendo a la libertad como fundamento de esos derechos humanos, es un elemento esencial de la democracia. En quinto lugar, la existencia de varios partidos políticos o de un sistema pluripartidista, porque
un régimen o un sistema de partido único no es democracia. Adicionalmente a eso, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación y protección de la propiedad privada. Esto es lo que nos dice la doctrina de la ciencia política respecto a la democracia, pero para profundizar un poco más este marco teórico, vayamos a un instrumento de derecho positivo, a una disposición vigente. Y para eso nada mejor que acudir al texto de la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, y que es un instrumento ratificado por todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Además de una serie de muy importantes enunciaciones sobre lo que es la democracia, la libertad y los derechos humanos, esta carta establece un principio que dice en su artículo primero: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Y aquí quiero hacer énfasis en una diferencia que nace de esta redacción: los pueblos de América y los gobiernos. O sea que la democracia es el patrimonio de los pueblos, de los ciudadanos, y los gobiernos, como entidades de administración y de gestión pública y política, son los que tienen la obligación de promover y defender la democracia. Parecería que en la Organización de Estados Americanos esta carta ha sido en algún momento interpretada como la protección de gobiernos a la sombra de la democracia, cuando en verdad tenemos que rescatar el hecho de que hay que defender la democracia como derecho de los pueblos frente a los gobiernos que en este momento, como vamos a ver más adelante, están avasallando la libertad y los derechos fundamentales de las personas bajo el rótulo de democracia. Esta misma carta establece en su artículo tercero algo que nos da una definición oficial de democracia. Y es algo que tenemos que difundir y que tenemos que compartir y que tenemos que transmitir a la gente. Cuando la gente dice, no, el concepto de democracia que está dando tal o cual ciudadano es un concepto liberal de la democracia y por lo tanto no sirve. Cuando aparece un presidente como el presidente del Ecuador, Correa, y dice, en Cuba hay una democracia porque ellos eligen, hay que contestarle a esta gente que la Organización de Estados Americanos en la Carta Democrática del 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, por consenso y definición de todos los gobiernos de la OEA, estableció un conjunto de características para la democracia y por lo tanto una definición del concepto de democracia. Y el artículo tercero de esta carta dice, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, o sea, los elementos mínimos: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, hay un instrumento de derecho positivo en el mundo, en América en concreto, que nos está diciendo que la democracia, para ser tal, tiene como mínimo que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, tiene que establecer un sistema de acceso al poder de acuerdo al Estado de Derecho, o sea, de acuerdo a la ley, tiene que garantizar elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, tiene que respetar un régimen plural de partidos y tiene que garantizar la separación de poderes. Y además utiliza una frase muy importante que dice, entre otros. Esto es lo mínimo para que exista democracia. Y hago hincapié en este concepto porque es a través de este concepto y los fundamentos de doctrina que son coincidentes con este concepto que voy a desarrollar a lo largo de esta charla el concepto de esa Bolivia que hoy por hoy es una no democracia. Estamos absolutamente fundados en los conceptos de la ciencia política, pero más que eso,
en un instrumento vigente que da el concepto de democracia para las Américas. Para terminar este punto, quisiera referirme a un interesante concepto que maneja Giovanni Sartori, que dice, una de las maneras de definir algo es definirlo por la negativa. Así como hay mucha gente esforzada en decir qué es la democracia, de repente es mejor decir qué no es la democracia. Y para los efectos de esta charla me parece muy importante recoger lo que Sartori considera lo que no es la democracia. Y hace una larga enumeración y él dice, no es democracia la tiranía, no es democracia el despotismo, no es democracia la dictadura, no es democracia el autoritarismo, no es democracia el totalitarismo y no es democracia la autocracia. No son democracia todas estas formas que se han presentado a lo largo de los siglos por las cuales se vulnera la voluntad popular, se violenta la libertad o se logra que un individuo se haga de todo el poder en un Estado y permanezca indefinidamente en aquel. Pueden haber diferencias semánticas sobre lo que es una tiranía o lo que tal o cual autor entiende sobre una dictadura, pero en general estos conceptos son lo que no es la democracia. Por eso, al titular esta charla, yo preferí poner Bolivia la no democracia para no enredarme en la discusión teórica que es muy susceptible de surgir, de empezar a discutir si lo que está pasando en algunos países del continente, entre esos mi país Bolivia, es una dictadura, es una autocracia, es un autoritarismo, es un totalitarismo, es una no democracia, como vamos a ver ahora a través del análisis de los hechos que les voy a presentar. Con el marco de referencia, con el marco teórico que he mencionado, veamos ahora lo que ha pasado en la historia reciente de Bolivia. La historia reciente de Bolivia, digamos, del año 2003 para acá. El año 2003, en octubre, se produce el derrocamiento de un presidente constitucionalmente elegido, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que es obligado a renunciar. Y que esta situación se produce en medio de hechos de violencia deliberadamente provocados por un conjunto de gente con influencia externa, liderados, entre otros, por el dirigente cocalero Evo Morales. El vicepresidente de la República se hace del poder después de la renuncia forzada de Sánchez Lozada, Carlos Mesa, y él anuncia un gobierno sin partidos políticos y al día siguiente mismo de tomar el poder establece la denominada Agenda de Octubre, que tenía básicamente 3 puntos: convocatoria a Asamblea Constituyente, juicio a los miembros del gobierno que se acababa de derrocar y amnistía a toda la gente que había participado en el derrocamiento. La Agenda de Octubre es una concertación entre Mesa y Evo Morales y los denominados dirigentes sociales, y el gobierno sin partidos es un gobierno en el que Mesa se apoya en la estructura política de las dirigencias cocaleras, sindicales y los denominados movimientos sociales encabezados por Evo Morales. Gobierna el país, pero esos mismos movimientos sociales presionan y tiene que renunciar después de un poco más de un año de gobierno. Y se produce una crisis política, más bien la misma crisis política se profundiza y sucede el gobierno el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, quien gobierna Bolivia por 6 meses con el solo propósito de convocar a elecciones y a la Asamblea Constituyente que Mesa, violando la Constitución Política del Estado, había arreglado que se convoque. Así las cosas, eso sucede el año 2004 y producida la elección para presidente de la República, para senadores, diputados, producida la elección para prefectos por primera vez en Bolivia y producida la elección de la Asamblea Constituyente, Evo Morales resulta presidente de Bolivia y la Asamblea Constituyente resulta organizada, pero el partido de Evo no logra la cifra crítica de votos para poder controlar y tomar decisiones en esa constituyente. Necesitaba tener 2/3 y no los tenía,
en algún caso tenía simple mayoría, y la Asamblea Constituyente, que había sido convocada con un periodo fijo de sesiones de un año, termina el periodo de sesiones de un año sin aprobar ningún texto legal. Lo que sí se le puede reconocer en ese momento a esa Constituyente es la gran confrontación que produce a nivel nacional, llegando al punto inclusive que en determinada situación eso genera cuestiones de hecho con muertos, heridos y masacres en Bolivia. Así cerrada la Constituyente, Evo Morales, presidente, logra del jefe de la oposición política, Jorge Quiroga Ramírez, un extraño acuerdo para resucitar la Constituyente y reabrirla. Pero además, en esa reapertura se baja el nivel de votación que se necesitaba para aprobar las decisiones. Es insulso decir, resulta ocioso decir que no había autoridad, no había poder competente para hacer esa modificación, pero se hace en el Congreso de la República en un acuerdo entre Morales y Quiroga. Esa Constituyente avanza, se produce la famosa masacre de Sucre, donde Evo Morales traslada la Constituyente a un cuartel militar y en las afueras el pueblo chuquisaqueño es agredido y es objeto de muertes y heridos. Finalmente la Constituyente se va a otro departamento, a Oruro, violando el objeto del sitio donde tenía que sesionar, que era la capital de la República, Sucre, y elabora un texto constitucional. Manda ese texto constitucional al Congreso de Bolivia, pidiéndole al Congreso que convoque a un referéndum, y lo que hace el Congreso, milagro de nuevo, acuerdo entre Morales y Quiroga, dejan de lado el texto mandado por la Constituyente y consensúan un nuevo texto. Elaboran una nueva Constitución y convocan a un referéndum para el 6 de febrero, para febrero del año 2009, convocan a un referéndum en el cual la oposición boliviana, Jorge Quiroga, dice que iba a votar por el sí porque esa era una gran constitución. Entre las grandezas que tiene esa constitución, que yo denomino la Constitución de Evo, está la reelección. Y termina aprobándose un texto constitucional en Bolivia que nunca ha pasado por la Asamblea Constituyente y que ha sido hecho en un Congreso por un acuerdo político en gente que no tenía ninguna competencia. Yo ya he hablado de este tema específicamente cuando he hecho conferencias respecto al constitucionalismo bajo asedio, la Constitución, el caso boliviano, porque la Constitución en la cual Evo Morales funda hoy día su actuación es una Constitución nula de pleno derecho. No ha sido hecha por la Constituyente, ha sido hecha por un órgano incompetente que era en ese momento el Congreso Ordinario y ha sido aprobada en el marco de un espúreo acuerdo político, nada más para propiciar el apoderamiento del poder total por parte de Evo Morales, como vemos que ahora se está cumpliendo. La esencia de esa reforma constitucional era la reelección, y la esencia de la solidez constitucional de Bolivia era la imposibilidad de que un presidente se reelija sino después de un periodo. Resultado que el año 2009 se vuelve año electoral en Bolivia y la elección del 6 de diciembre del 2009 es la elección para reelegir a Evo Morales en lugar de que la elección se celebre el año 2010, que era la elección para que Evo Morales se vaya. Si hay alguna similitud con Venezuela, con el Ecuador, con lo que está pasando ahora en Nicaragua, se debe nada más a que este es un proyecto transnacional generado por el acuerdo Caracas-La Habana, por el acuerdo cubano-venezolano, que ha puesto en marcha hace algunos años un proyecto político de apoderamiento de países para llevarlos al autoritarismo, pero por la vía de la elección y por la vía del uso del voto. Así las cosas, en Bolivia hay que mostrar algunos elementos de lo que, además de esta aprobación de un texto constitucional que ha cambiado el orden jurídico en Bolivia, ha sido la gestión de Evo Morales. La gestión de Evo Morales del año 2005 al año 2009, los 4 primeros años del primer mandato, que debieron ser 5, pero que los ha acortado para reelegirse, muestra una intervención muy importante del poder cubano y del poder venezolano.
al punto que el propio Evo Morales declara en público y en primeras páginas de periódico que él prefiere recibir directamente el dinero de la embajada venezolana porque esto de cambiar los cheques y mandar al Banco Central trae muchas dificultades. Al punto que la cooperación cubana en Bolivia controla y ha controlado casi desde el primer momento de la gestión de Evo Morales el correo, las telecomunicaciones, la salud, la alfabetización, la identificación, la educación y obviamente la seguridad. En Bolivia hay miles de cubanos cooperando a Bolivia cuando en verdad lo que están haciendo es el ejercicio de una intervención para la implantación violenta y arbitraria de un régimen que no es democrático. Hay que mirar que en Bolivia se han escrito algunos libros y ensayos, como por ejemplo este, que muestra, que se llama ¿Qué pasó? Y que muestra la cantidad de muertos y de masacres que Evo Morales ha producido durante su gestión. Más de 70 muertos, en los cuales en cada acto lo que se ve es una decisión política de avasallar a la oposición, de terminar con la resistencia de gente que piensa diferente a él. Hay una cantidad de documentos que se han empezado a producir en Bolivia donde se muestra en los 4 años de gestión de la presidencia de Evo Morales cómo las libertades y el ejercicio abierto de la democracia se va acotando, hasta llegar obviamente a la elección del año pasado, el 6 de diciembre de 2009, en que con su reelección él consolida el poder absoluto que estaba buscando. Una de las características fundamentales que ha sucedido en Bolivia ha sido la decisión política de terminar con la oposición. Y saben, no hay democracia sin oposición. Un Estado, un país donde exista un régimen, ya sea de hecho o de derecho, de partido único, no es un país democrático. Y en Bolivia, Evo Morales ha dedicado los 4 años de su gestión de gobierno a acabar con la democracia. Lo primero que ha hecho es enjuiciar a todos los expresidentes de la República. En algunos casos para forzarlos al exilio, como el caso de Sánchez Lozada, y en otros casos para negociar con ellos y obtener a través del toma y daca resultados como el que ha obtenido de Jorge Quiroga Ramírez, que sigue en Bolivia, pero que ha tenido que entregar la Constitución y los votos de su partido a riesgo de perder toda su popularidad. Jorge Quiroga en la elección del año 2004 era el candidato favorito para ganar esa elección y tenía más del 40% de favorabilidad. Para la elección del año 2009 no llegaba al 5% y entonces optó por no presentarse. Con amenazas, con coacción, con desprestigio característico de los regímenes totalitarios, del régimen castrista, donde cuando aparece un adversario político con algún tipo de opción, lo primero que se hace es destrozar la personalidad y la dignidad del individuo, con la criminalización y la judicialización de la política, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Morales ha logrado acabar con la oposición. Ustedes han debido tener referencia de que en principio había una oposición política y también una oposición regional en Santa Cruz y en la denominada Media Luna muy fuerte contra el avasallamiento que producía ese gobierno. Pues aquello no existe más porque la gente que hacía oposición política ha sido objeto de una serie de juicios por corrupción, por asesinato, por cualquier tipo de delitos, y la gente del oriente boliviano que junto con la Media Luna hacía oposición regional es objeto de acusaciones de terrorismo a partir de una situación que se ha venido a denominar la masacre del Hotel Las Américas, donde un día aparecen los agentes del gobierno, matan a 3 ciudadanos extranjeros, cogen sus computadoras y dicen esta gente estaba aquí porque estaba planeando matar al presidente Morales. Y aquí en las computadoras está sutano, mengano, perengano, y por sí y ante sí llevan adelante un proceso que todavía dura, donde el que se asoma es acusado de terrorista, que ha producido otra cantidad de exilio y otra cantidad de detenidos en Bolivia. Pero además de eso, cuando un miembro de esos gobernadores o prefectos opositores de la Media Luna se opone en Pando
al abuso del gobierno. El gobierno ocupa militarmente Pando, detiene a este prefecto que se llama Leopoldo Fernández y se lo lleva preso a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde ese señor todavía sigue hoy día sin juicio. Y cuando se reclama por él, dicen, no, si es un criminal es el responsable de la masacre de Pando, cuando en verdad está demostrado por estudios e informes internacionales que es la víctima de la masacre de Pando y está en la cárcel como si hubiera sido el autor. Entonces, estos hechos que tienen que ser estudiados, que tienen que ser conocidos y difundidos para que el mundo sepa lo que está pasando en Bolivia, nos muestran unas características sobre las que yo quiero hacer hincapié. Criminalización de la actividad política. El opositor en Bolivia con alguna opción es un criminal y está condenado a que el gobierno, con el aparato jurídico que es ya de su propiedad, lo encarcele, lo condene o simplemente le haga desaparecer cualquier rasgo de prestigio frente a la sociedad que tendría que votar por ese líder político. Para lograr esto, Evo Morales puso en marcha desde el principio de su gobierno una dinámica de apoderamiento del sistema judicial. Para eso acabó con todos los miembros del Tribunal Constitucional, los obligó a renunciar. Para eso, en principio, logró subordinar a la Corte Suprema de Justicia, pero cuando ya no les respondía, empezó a atacar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y así tenemos que al término de la primera gestión de gobierno de Evo Morales, en el Tribunal Constitucional no había un solo miembro en ejercicio, todos habían sido obligados a renunciar bajo amenaza de juicio. En la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fernández, estaba penalmente enjuiciado y acaba de renunciar el pobre porque como Evo gana las elecciones no tiene ninguna opción. La magistrada Canedo estaba enjuiciada y no había quórum en la Corte Suprema de Justicia para ningún juzgamiento porque simplemente Evo había obligado a renunciar a toda la gente que no apoyaba sus decisiones. Maneja todos los fiscales, maneja todo el sistema penal boliviano y en ese sentido cualquier gente que se atreva a hacer oposición está condenada a ser acusada de asesino, de terrorista, de ladrón, de corrupto o de cualquier otro delito. Pero quiero darles un ejemplo que se ha producido en estas 2 últimas semanas. Esta represión judicial no es solamente para la gente de la oposición, también funciona para la gente del gobierno que se porta mal. Ahora está abierto un proceso de elecciones para prefectos en Bolivia. Y el gobierno, el oficialismo, el movimiento al socialismo, Evo Morales, proclama un candidato a prefecto para el departamento de La Paz, un señor de apellido Pazzi. Y el señor Pazzi es sorprendido un día de esos manejando en estado de ebriedad, interviene la televisión y Evo Morales lo destituye de la candidatura cuando él ya había sido inscrito y no había posibilidad legal de cambiarlo. El hombre este va a su comunidad, le establecen una sanción, fabrica 300 adobes por haberse emborrachado y pide volver a la campaña electoral y vuelve a la campaña electoral. Y Evo Morales le dice, no, tú no vas a volver, estás fuera. Y él dice, no, yo ya estoy inscrito y voy a candidatear. Resultado, se pone en marcha el mecanismo judicial y este señor está penalmente acusado de haber manejado, de haber puesto en riesgo a la ciudadanía por manejar en estado de ebriedad y pesa sobre él la probabilidad de una sanción de 2 años de cárcel. Ayer mismo se estaba presentando a la Fiscalía, seguramente quedará detenido y Evo Morales ha logrado que la Corte Electoral modifique el plazo para poder cambiar el candidato. Perfecto. La represión no es solamente para la oposición. Si hay algún masista o miembro del partido del señor Morales que se porte mal, sabe que así sea por manejar en estado de ebriedad, puede terminar en la cárcel y el aparato de represión judicial va a funcionar. ¿Qué decir de lo que son los procesos electorales? Les he mostrado hasta aquí lo que es un poco la dinámica de la libertad en Bolivia, pero para seguir mirando los elementos que hacen a una democracia, refirámonos a lo que ha sido el proceso electoral del 6 de diciembre pasado, en el cual para la propaganda que ha salido de Bolivia
en unas elecciones transparentes y limpias, Evo Morales ha sido beneficiado con el 64% del apoyo popular. ¿Cuáles son los elementos que no se conocen respecto a este proceso electoral? Primero, que Evo Morales era y es el dueño de las cortes electorales. Estas no son más las cortes imparciales que existían antes de que Evo tome el poder. Son cortes en las cuales él ha obligado a renunciar a los anteriores miembros y ha puesto sus propios miembros. En segundo lugar, son elecciones que, habiéndose adelantado, han necesitado algún elemento tecnológico que ha sido lo que se ha venido a denominar el padrón biométrico, que ha sido proporcionado por la tecnología venezolana, que ya funciona en Venezuela, que ya funciona en el Ecuador y que no tiene ninguna transparencia. En tercer lugar, esta elección nos presenta un indicador muy extraño para la democracia boliviana, y es que el padrón electoral, el número de electores, se incrementa en más del 30%. Cuando en Bolivia hay democracia desde 1982, una cantidad importante de elecciones, un sistema de identificación nacional con una cobertura de más del 90%, ¿cómo es posible que para la elección del 2009 hay un incremento de más del 30% del padrón electoral? El otro tema es que durante los últimos 4 años el gobierno estuvo en control de la identificación en manos de la cooperación cubana, y en Bolivia se vota con el documento de identidad. Otro tema que sucede es que, con carácter previo a estas elecciones, el gobierno propicia traslado de poblaciones completas, agarra gente de su militancia y la lleva a vivir por miles a determinados lugares, como sucede en Pando, como sucede en determinadas provincias de departamentos del oriente boliviano, en los cuales ellos no tenían ningún apoyo. Pero sucede, y los inscriben y votan. Pero hay algo todavía más grave que lo que les estoy mencionando, lo que han venido a denominar el voto comunitario. Hemos visto que, a la luz de las características de la democracia exigidas por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, el voto tiene que ser universal y secreto. Pues el voto comunitario en Bolivia quiere decir que en determinadas comunidades el candidato Evo Morales venía obteniendo 100% de apoyo. No permiten esas comunidades que los candidatos de oposición ingresen a hacer campaña allá, y si ingresan los apalean, como sucedió con Marcial Fabricano, como ha sucedido con el propio Víctor Hugo Cárdenas y otra gente que violentamente ha sido rechazada. Pero lo que es peor, los dirigentes del masismo del partido de Evo Morales sostienen abierta y en declaraciones públicas que el voto comunitario es la forma en la que ellos ejercen democracia, porque hay control social para votar por el candidato Evo Morales. Y el control social quiere decir, si votas contra Evo Morales, si no vemos aquí la totalidad de los votos de la comunidad, serás castigado. Y serás castigado siendo expulsado de la comunidad o siendo castigado físicamente, azotado en presencia de la comunidad. ¿Dónde está el voto secreto? Y voto comunitario se produce en las regiones del altiplano paceño, del norte de Potosí, obviamente en las regiones cocaleras que controla el dirigente cocalero Evo Morales, en el trópico de Cochabamba, en los yungas de La Paz, y en una acción cada vez más extensiva que está privando al ciudadano boliviano, ya no estoy hablando del dirigente político, de la posibilidad de disentir o de votar de acuerdo a su criterio, así sea equivocado, porque en eso consiste la libertad. En el tema del financiamiento de campañas, Evo Morales quita cualquier posibilidad de apoyo a los partidos, y el que tiene el financiamiento es él. Además de la ayuda de Venezuela, de la presencia cubana, tiene los recursos del Estado boliviano, tiene el apoyo de los cocaleros de Bolivia, que públicamente anuncian que parte de su producción de coca ilegal va a ser destinada a la candidatura del compañero Evo Morales, y tiene una cantidad ilimitada de recursos que le permite hacer una campaña realmente extraordinaria frente a candidatos sin recursos y sin ningún apoyo del Estado, cuando la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos sobre el tema habla en su artículo 5 diciendo que el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas es prioritario para la democracia,
que se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y el establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. ¿Qué de transparencia tiene financiar parte o la totalidad de la campaña con la ayuda externa de un proyecto neocolonial venezolano-cubano o con la plata de la producción de la coca ilegal? Absolutamente nada, mientras los otros candidatos no tienen fuentes de financiamiento. Siguiendo con la elección, el control de medios de comunicación, la amedrentación a la libertad de prensa, el amedrentamiento a la libertad de prensa, que se produce no solamente con agresiones y apaleamientos a periodistas, sino con atentados físicos como la bomba que se pone a las antenas de Unitel en la zona del Chaco boliviano, y cuando se descubre que los autores habían estado escapando de allá y chocan y vuelcan su vehículo, uno de los responsables es un oficial del ejército de la guardia personal del presidente de la República, que ya está libre y que ya no tiene cargos una vez que ha pasado el escándalo. O sea que, además de eso, en el ámbito de lo que es el control de esta situación, hay indicios de terrorismo de Estado en la represión a los medios de comunicación. Obviamente, este escenario electoral no es un escenario transparente, no es un escenario libre, no es un escenario en el que se pueda garantizar el voto universal y secreto. Es un escenario de fraude. Pero observadores internacionales de la OEA han estado presentes en Bolivia y han certificado que las elecciones han sido limpias. Porque el día de la elección nada ha pasado. Porque no han querido ni han podido mirar o no les ha interesado profundizar sobre el tema del denominado voto comunitario, porque no han indagado sobre la forma de financiamiento de esa campaña electoral y porque no han reparado en noticias de prensa en las cuales Evo Morales le decía al candidato opositor, en este caso Manfred Reyes Villa, en el periódico: vas a ir a la cárcel terminado este tema, como está en la cárcel tu candidato a la vicepresidencia, porque la dupla opositora era Reyes Villa, Leopoldo Fernández desde la cárcel. Y así ha sucedido. Apenas han pasado las elecciones, el candidato que salió segundo con el 27% de apoyo popular ya está prófugo, ya tuvo que dejar Bolivia, ya está en la lista de los criminales porque ha sido acusado de corrupción. De una corrupción que dizque cometió al vender una propiedad del ex candidato y que hizo corrupción cuando era gobernador o prefecto en Cochabamba. ¿Y por qué no lo acusaron de eso a este señor antes de la elección o durante la campaña electoral y lo metieron preso y lo inhabilitaron como candidato? Porque los corruptos no pueden ser candidatos. ¿Por qué esperaron a que pase el proceso electoral, a que levante un 27% de apoyo para obligarlo a salir del país perseguido políticamente? Entonces, la idea que yo quiero dejar es que la sombra de fraude sobre el proceso electoral del 6 de diciembre de 2009 en Bolivia es absoluta, y la comunidad internacional tiene la obligación de mirar este tema, escuchando voces que no son la de bolivianos que estamos en el exilio, pero por ejemplo la de Mary O'Grady, una columnista muy respetada del Washington Post, que escribió un artículo diciendo el fin de la democracia en Bolivia, mostrando, entre otras cosas, algunos de estos elementos. Así las cosas, llegamos a la reelección de Evo Morales, su gobierno, que acaba de empezar, su nuevo gobierno, el gobierno del 2010, con su propia constitución nula de pleno derecho, con mayoría absoluta en el poder legislativo, que ahora se llama asamblea, y con un control absoluto de lo que son los mecanismos de ejercicio de autoritarismo y represión en el país. Como eso no es suficiente, hemos sido testigos ayer del copamiento del Poder Judicial en Bolivia. Él hace pasar con su poder legislativo la denominada ley corta, que es la ley número 3 de febrero 13, porque además, como el país está empezando de nuevo, a partir de este gobierno hay un nuevo país, tiene nuevo nombre, es la República Plurinacional de Bolivia, tiene nuevos símbolos nacionales, además de la bandera rojo, amarillo y verde, tiene una huipala, que es una
una bandera multicolor de algún sector del campesinado boliviano, pero que no tiene ninguna representación nacional, en vez de tener como base del Estado a la nación boliviana, Evo ha fraccionado a la nación en 36 naciones, porque de esa manera puede administrar mejor un país que él está dividiendo por decisión política, étnica y racialmente. Pero además de eso, manda a hacer una ley corta en la cual el Poder Legislativo le otorga a Evo Morales la facultad de nombrar transitoriamente a los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agrario y del Consejo de la Judicatura. Y ayer, en Sucre, Evo Morales ha nombrado a esa gente, que es la que administra todo el Poder Judicial. ¿Qué esperanza puede tener un ciudadano boliviano de acceder a la justicia si la gente que maneja hoy la justicia son empleados de Evo Morales? Pero eso no es lo único y no es todo lo que se ha hecho. En esa ley corta, cuya copia tengo aquí, establecen además límites a las competencias de las autoridades que están posesionando. El Tribunal Constitucional en Bolivia tiene la función del control de constitucionalidad. Eso es que tiene que ser quien se expida respecto a que determinados actos son o no son constitucionales. Y ponen un límite, dice: las competencias del Tribunal Constitucional se circunscribirán a la revisión y liquidación de los recursos presentados hasta el 6 de febrero del 2009. O sea que Evo ha puesto esta Corte, este Tribunal Constitucional, para limpiar todas las demandas que le hubieran hecho a él y a su gobierno hasta el 6 de febrero, pero que hoy día en Bolivia no hay control de constitucionalidad, porque ese tribunal propio que él acaba de poner no tiene competencia para resolver ningún caso presente. ¿Cómo se defiende la oposición? ¿Cómo se hace para llamarle a esto Estado de Derecho y decir: señor, yo quisiera que alguien me garantice la libertad, aunque sea con la Constitución de Evo Morales? No hay dónde. Mientras se procede a la limpieza de todos los recursos acumulados en los 3 o 4 últimos años de gobierno de Evo Morales. Bueno, esa es la Bolivia de hoy, una Bolivia en la cual este proyecto cubano-venezolano tiene el mayor éxito en América. Yo creo que el proyecto en Bolivia, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, es el ejemplo más avanzado del proyecto cubano-venezolano. Después yo ubicaría a Venezuela, después al Ecuador y después a Nicaragua. Y está creando este sistema su propia legalidad. O sea, como tiene el Poder Legislativo, están haciendo sus propias leyes. Y en algún momento nos van a venir a decir: si es un Estado de Derecho, respetamos nuestras leyes, pero son leyes fundamentalmente atentatorias a los derechos humanos, son leyes fundamentalmente violatorias del principio de libertad. Y aquí yo quiero recordar un poco lo que es el tema de los famosos derechos humanos, que no son, con relación a la democracia, que no son aquellos argumentos que se han usado para proteger determinadas ideologías. En materia de democracia y derechos humanos, hay 3 clases de derechos que se protegen: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Los derechos civiles son la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de ideología, la libertad de religión, el derecho a la propiedad, el derecho a contratar y el derecho a la justicia. Y son derechos afirmados en el siglo XVIII, o sea que no son nada nuevo. Los derechos políticos son el derecho a la participación en el proceso político como elector o como elegido, y esta es una afirmación del siglo XIX. Los derechos sociales son la libertad sindical, el derecho a un bienestar económico, a una vida digna, según los estándares que prevalecen en la sociedad. Estos derechos son también llamados derechos humanos de primera generación, los civiles, de segunda generación, los sociolaborales, y de tercera generación, los socioambientales. Hoy se les agregan los derechos de una 4ª generación, que son los derechos participativos. Pero ninguno de estos derechos se está cumpliendo en un régimen como el que les he mostrado. Ahora, yo quiero decirles que
Todas las circunstancias de hecho que he afirmado en esta charla están documentadas por fuentes de prensa, de documentación escrita y de documentación a la cual ustedes pueden tener fácilmente acceso. Cada una de las cosas que les he dicho y que he pasado por alto mucho detalle está documentada. Los últimos 4 años del gobierno en Bolivia son una cadena de violación al Estado de Derecho hasta terminar con el Estado de Derecho. Y el gobierno que acaba de empezar en Bolivia es un gobierno que está al margen de cualquier concepción que tenga que ver con la democracia. Termino esto diciendo que en Bolivia hoy por hoy no es posible la oposición. Hay un grupo de senadores y diputados en minoría que no son parte del gobierno, pero que no pueden llamarse en sí mismos de oposición porque primero no tienen mecanismos para hacer oposición, en segundo no tienen ninguna posibilidad en algún momento de acceder al poder o de acceder a unas elecciones transparentes que les permita el ejercicio de la política, mientras que la imagen del gobierno de Bolivia ante el mundo es una imagen de democracia, es una imagen de indigenismo, es una imagen de participación con un gran mecanismo de publicidad. Para empezar a mostrar la verdad de lo que sucede en Bolivia, simplemente yo quiero volver a las características que nos exige para que haya democracia la Carta Democrática de la OEA y comparar con lo que les he dicho y que está aquí demostrado. En Bolivia hay respeto a las libertades y derechos fundamentales, característica esencial de la democracia. Yo creo que no, porque si hubiera respeto a los derechos y libertades fundamentales, la gente que hace política o la gente que hace empresa o la gente que simplemente piensa en contra de lo que hace bien o mal el gobierno, no tendría por qué ser perseguida, enjuiciada y no existirían más de 2.000 exiliados bolivianos, no existirían presos políticos en las cárceles de Bolivia como el señor Leopoldo Fernández, no existiría esa inseguridad donde la gente que quiere vivir tranquilo, entre comillas, en Bolivia, tiene que vivir callado y no meterse en política. Elemento de acceso al poder con sujeción al Estado de Derecho y elecciones libres, justas, con voto universal y secreto, con voto comunitario, con control del Estado, con cortes electorales sometidas al gobierno, con apaleamiento de candidatos que van donde está el poder cocalero o el poder de los denominados movimientos sociales de Evo Morales concentrado, no existe. Régimen plural de partidos políticos, con un partido político que es el MAS, que tiene todo el dinero y el poder del mundo frente a grupos políticos que cuando tienen alguna posibilidad son reprimidos y obligados al exilio, como ha pasado con la última candidatura presidencial de oposición. No existe. Separación e independencia de poderes. Evo Morales, presidente de la República, cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía, dueño de los 2/3 o mayoría en el Congreso de la República y desde ayer con la ley corta, propietario de los jueces de Bolivia. ¿Dónde está la división de poderes? Por eso es que he querido llamar a esta charla Bolivia la no democracia. Les agradezco mucho.